Dios les bendiga. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos. Estamos aquí reunidos con el propósito de edificarte con la palabra de Dios. Si es que tú eres cristiano, no lo seas, y estás ahí escuchando estos momentos, este mensaje, lo vas a escuchar, que nadie te turbe ni te quite la bendición. Dios quiere tratar contigo. Dios quiere hacer la voluntad de Él en ti. Sea parte de la iglesia o no lo sea. Porque si no eres parte de la iglesia, quiere que lo sea cuando acepte este mensaje. Yo quiero que, con la ayuda del Espíritu Santo, este mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón para ti, y reconocer, yo tengo deseo de ver la iglesia que estoy en la red, que Dios me ha puesto a pastorear, y créeme que me hacen falta. Pero estamos pasando este proceso unidos en oración, comunión con el Espíritu Santo, cada día cantándole al Señor, adorando al Señor, pero no se me quite el deseo de verlo. Tengo deseo. Y pronto esperamos en Dios que el mes que viene, en mayo, podemos nosotros como iglesia reunirnos y compartir, cantarle, adorarle, compartir las palabras uno con el otro. Lo que está pasando en este mundo es tan terrible, que lo que Dios espera es que vengan todos los arrepentimientos, que vengan a Él. Que no se enfoque en lo que está pasando, sino en lo que Él quiere hacer contigo. Dale la oportunidad a Jesús que entre en tu corazón. No sea como muchos religiosos que dicen, Jesús vive en mi corazón, Él está conmigo, y no van a la iglesia, no se congregan, no tienen un pastor. Porque la Biblia dice que Jesús viene a buscar su iglesia que está en bajo un pastor. Y hay muchos que se han salido de la iglesia, se han apartado de Dios. Y lamentablemente cuando Jesús venga a buscar su iglesia no se van a ir con Él porque no pertenecen a la iglesia, porque han salido de ella. Pero nosotros como pastores y juntos con mi amada esposa, siempre estamos en comunión con Dios y orándole al Señor Todopoderoso que nos puede libertar de toda cautividad, de cualquier plaga, y llevando siempre los pensamientos nuestros hacia Él y hablándole y presentándole la iglesia completa que eres tú, Iglesia Cristo Gran Rey. Pero tú que estás ahí, que no eres parte de nosotros, que eres de otra congregación, no importa, eres parte de la iglesia de Jesús es una. Pero lo que Dios espera es que si tú no tienes una iglesia, que tú no estás yendo a ninguno, que estás viendo este mensaje, espero que tú no lo quites, que espere el momento que se termine el mensaje y Dios te hable. Pero tenemos un deseo tan grande de unirnos como iglesia y cantarle al Señor, pero déjame decirte que lo que me puso más triste fue el miércoles. Viendo la noticia, vi que lo que está pasando en el mundo, no tanto coronavirus, eso tiene que pasar, pero la iglesia se mantiene firme, no le va a pasar nada. Aún le dé el virus, no va a pasar nada, no pasa más de ahí. Y créeme que una oración se va el virus también. Y ninguna plaga te va a tocar, esto es por fe. Si tú lo crees, nunca te va a tocar. Pero como el pueblo que no conoce a Dios, aún personas, tanto hombres, mujeres, jóvenes que pertenecieron a una congregación, bajo un pastorado estaban. Sé que están llegando en estos momentos difíciles buscando alcohol. Y lo más triste que yo pude ver el miércoles, nunca en el mundo entero se había consumido tanto alcohol en el mundo entero como el miércoles, en 3 días, lunes, martes y miércoles. El viernes veo que la noticia sigue y la gente, en vez de buscar a Dios, se está enfocando más en arropar tu problema y refugiándose en el alcohol, en drogas, en toda la variedad que puede decirse que quieran usar la gente contagiando su cuerpo, la están haciendo para olvidar lo que está pasando
Es una realidad lo que está pasando y Dios lo que espera es que tú te entregues tu corazón a Dios y no busques refugio en el alcohol, ni en bebida, ni haciendo cosas y yendo a brujas, como creyendo que ellos te van a sacar. Ellos mismos necesitan de Dios. Así que tú tienes que buscar a Dios, así como lo buscamos nosotros los cristianos. Pero fue tanto que el viernes vuelven en New Jersey, como también en el estado de Nueva York, yo vi la noticia, cerrando los lugares de restaurantes donde venden alcohol, cerrándolo porque la autoridad vieron que estaban haciendo filas, estaban muy cerca uno con el otro, esperando su turno para comprar su bebida. Y me dio tristeza porque están buscando cómo a buscar esa pena que lo está agobiando, ese temor que lo está matando y se está refugiando en el alcohol. Y yo dije, wow, Señor, en un momento de buscarte a ti, se está refugiando en el alcohol, pero tu misericordia sigue vigente para todas esas personas. Y lo más triste es que están muriendo miles y miles y miles diarios en el mundo entero. Y lamentablemente muriendo sin Cristo. Y dice la Biblia que después que mueran van a un lugar, de dos lugares, el del infierno y el del cielo. Uno de los dos, después que uno muere, irá a uno, pero el que busca a Dios irá al cielo, porque Él mismo viene a buscarse. Es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Por eso envió a Jesús a rescatar a la humanidad. Y eso que hemos sido rescatados por Dios, incluyéndome a mí y nosotros como iglesia, y que habemos algunos hermanos aquí, y quiero decirle que si tú no has tenido esa oportunidad de recibir al Señor como tu Salvador, al final tú haces la oración de fe y créeme que si tú mueres hoy serás salvo. Pero si moriste sin Cristo, te irá al infierno y por la eternidad los dos caminos son eternos. Y quiero usar esta palabra y quiero darte un mensaje corto pero preciso. El capítulo 16 del Evangelio según San Marcos, el verso 15 al 16, Jesús ya resucitado, que resucitó de los muertos, fue el primero que resucitó de los muertos, y anduvo entre nosotros, y todavía anda entre nosotros, se mueve entre nosotros, y nosotros vivimos por Él. Y dice el verso 15 del capítulo 16 de Marcos, y les dijo, entiéndase Jesús a sus discípulos después que resucitó, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra es predicada por millones y millones de personas, cristianos, evangelistas, profetas, misioneros, pastores, profetas. Y nosotros no nos cansamos de predicar, porque ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Vayan y prediquen. Y créanme que si yo estoy predicando porque alguien me predicó, y yo te digo que lo que Dios espera de ti es que te arrepientas de tu pecado. Tú dirías, ¿de qué pecado? Yo soy bueno. Yo no le hago daño a nadie. Y déjame decirte que cuando tú dices esa palabra, le estás diciendo a Dios Padre, yo no necesito a Jesús, yo soy bueno. Así que lo que yo hago que me lleva al cielo. Pues te equivocaste. Solo Jesús puede llevar al cielo a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Por eso fue que Él vino y murió, dio su vida, resucitó al tercer día. Y Él está aquí en la tierra, está en el cielo, está en todo lugar al mismo tiempo, porque Él es Dios. Todo está abierto, dice el libro de los Hebreos. No hay nada oculto para Él. Él espera que tú te arrepientes, seas salvo. Pero ¿cómo tú vas a ser salvo si no conoces la palabra? Bueno, en este caso estoy predicando. Si tú no te has convertido, te convierte al Señor. Y si ya tú le perteneces al Señor, vive confiadamente y confiado de que el Señor no te dejará solo ni un instante. Tú le perteneces.
todo lo que está pasando, tranquilo, no tienes que refugiarte en nada de lo que hace el mundo, sino en Él. Te dará paz y gozo. Y yo quiero decirte que como Él dice a sus discípulos, que se aplica a nosotros hoy en día también, vayan y prediquen. Esa palabra la dijo el Señor hace 2000 años y sigue aplicándose hoy en día. Y seguimos predicando. El que creyere será salvo. El que no será condenado. Entonces, el secreto está en el mismo Jesús que da la palabra, y esa palabra que estamos predicando, que del mismo Dios, es la que te salva. Nunca rechaces la salvación de Jesús. Y no digas, Dios vive en mi corazón, cuando tú sabes que no vive en tu corazón, que hay alguien más que vive en tu corazón. Porque si Jesús vive en tu corazón, dice la Biblia que lo que está lleno del corazón abre la boca. Entonces, ¿estás supuesto a hablar de Jesús? Si Él vive en tu corazón. Pero sabemos que lo dice por decirlo. Pero si tú aceptas al Señor como Salvador, serás salvo tú y tu casa. Y dice la Biblia que cuando Jesús le dio este mandato a sus discípulos, lo primero que hizo fue Jesús decirle: no salgan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, Jesús le dice: quédense en Jerusalén en la fiesta de Pentecostés y ahí van a ser llenos. Y en el proceso que fueron llenos del Espíritu Santo, entonces Pedro en el capítulo 2 verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oí mis palabras. O sea, Jesús le dio una palabra, le dio un mandato: vayan y prediquen. Ya Jesús lo dejó a todos ellos para que prediquen, porque Jesús lo había predicado. Jesús partió al cielo a sentarse en su trono, pero siempre está atento a todo lo que pasa y siempre está protegiendo lo de Él. A lo que le pertenece, lo protege. A su iglesia le pertenece a Él, la cuida Él. Si tú eres parte de la iglesia, no te apartes de nosotros. Si tú te apartas, te vuelves a Jesús. Porque si te moriste sin Jesús, ya es tarde. Vuelve a Él. Sin Él tú no tienes vida. Y esa vida de abundancia está en Él. Cuando Él se levanta con los 11 y comienza a oír mi palabra, comenzó el apóstol Pedro a predicar el mensaje específico y claro que Jesús le instruyó que dijeran. Y en el verso 37 dice: y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Pedro comienza a trabajar, escuchen, el verso 14, y de 14 hasta el 36, y sigue predicando. Pero comienza Pedro a hablarle del mensaje del reino. ¿Qué necesitan para ser salvos de esta cruel generación perversa? Que además piensan en el pecado, además piensan en satisfacer su deseo. Aunque Dios te dio libre albedrío a ti, Él desea que tú lo obedezcas a Él para ser salvo. Tú, si decides, gloria a Dios, eres salvo. Si no decides, bueno, Dios sigue siendo Dios. Porque te dio libre albedrío, no una obligación. Ahora, Él sugiere y te da un mandato. Si quieres aceptarlo, amén. Si no, amén. Pero a ti, iglesia que está firme, mantente firme. Y el llamado que te ha hecho a ti como a mí es hablarle a aquel mundo que está afuera, que no conoce a Jesús, que está en caos, que lo que está viendo es un virus, una pequeña cosita. Ha congestionado tanto al mundo que vivimos, todos los países del mundo, está en caos. Y usted lo puede ver en noticias, en los canales de televisión, como tú quieras, en internet. Y esto es un caos tan grande que la gente tiene miedo. Y el temor es tan grande que no hayan que hacer. La única forma de hacer las cosas que salgan todo bien es buscando a Jesús, arrepintiéndose de su pecado para ser salvo. Y te dejará vivo en esta tierra. Porque esto va a pasar.
Mantente firme en tu creencia. Tú no estás aquí por casualidad así. Que no apague el celular, ni la televisión, ni la computadora donde tú me estés mirando a mí este mensaje. Por favor, termine el mensaje. Verso 38. Pedro les dijo: arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Fíjense, Jesús dice: vaya y predique, y todo el que cree sea bautizado será salvo. Yo me acuerdo, yo tengo dos hermanos que son mellizos. Bueno, la iglesia lo conoce porque uno de ellos se bautizó. Y él un día me dijo a mí, no sé si se lo dijo a otros hermanos míos, que cuando a él lo bautizaron, a los dos, ellos no se acuerdan porque se lo dijeron más adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia tradicional se ha encargado de hacer cosas contrarias a Dios. Primero dice Jesús: el que crea y sea bautizado será salvo. ¿Cómo un niño va a creer la palabra de Dios y no tiene uso de razonamiento? No puede entender, ni percibir, ni quién es Dios. Un niño de 2 meses, ni de 2 años, ni de 1 año. ¿Qué le da de 2 años para abajo que yo lo bautiza? Entonces, dice él que donde él nació, que fue un campo que le dicen que era más clara, en Bonao, fue tan grande la fiesta que pusieron a beber, que no se acuerda, salió un pleito tan grande, que él lo supo porque alguien se lo dijo tan grande, lo que sea, no, pero él no se dio cuenta ni cuando lo bautizaron, ni cuando se dio el pleito. A mí pues igual, a mí me bautizó mi madre, mi padre, y yo no me acuerdo, y yo sé que a ti también te bautizaron, y tú no te acuerdas. Entonces tú necesitas arrepentirte, reconocer que eres un pecador, porque todo el mundo lo es. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: todo el mundo es pecador, todo el mundo, y todo el mundo está destituido de la gloria de Dios, y todo el mundo necesita el arrepentimiento para perdón del pecado. Porque no tiene sentido que Jesús venga a la tierra, y después que venga a la tierra, dé su vida para que lo busquen a él, para ir para salvar a la humanidad, y que de ahora diga: no, yo tengo que ir a la iglesia, de esta donde quiera. Claro que sí, Él está en todas partes, pero Él necesita que tú vayas a un templo donde se habla la palabra, donde se le canta canciones, donde se le adora, para que sea parte de su pueblo. Entonces, Dios espera que tú sepas todo esto, y cuando tengas ese entendimiento, tú decides, tú, no otro por ti. Porque por mí me decidieron, me bautizaron, pero yo no me acuerdo de nada de eso. Incluso mi papá le pregunté y me dijo, yo le dije: papi, pero seguramente ustedes bebieron. Cuando dice, tú sabes que los compadres, cuando uno está, bebes un traguito, uno y esto. Digo, pero yo no me acuerdo de nada de eso. Ellos lo hacían por ignorancia, porque eso fue lo que aprendieron. Y lo que aprenden es lo que aplica a la persona. Y esa iglesia tradicional ha engañado a la humanidad con mentira. Y déjame decirle, con tanta mentira, y está arropado el mundo entero, que no es cristiano, que no sea la iglesia, en esa mentira. No solamente por la iglesia tradicional, otras religiones. Y el único que salva y da vida eterna es Jesús. No hay que tener la fe en cualquier cosa, en algo. No. Jesús no es algo. Jesús es alguien. Es una persona. Dios entre nosotros. Así que tú no necesitas tener razonamiento, y tú lo tienes. Te estoy predicando. Si tú decides y crees, busca una iglesia cercana cuando comienzan a abrirse, y te sometes bajo un pastor, aprende la palabra. Cuando tú sientas bautizarte, estoy seguro que los pastores donde te congregues te van a llevar a bautizar, porque ya eres salvo. Y dice el verso 39: porque para vosotros esa es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor llamare, sean salvos. O sea, ¿cómo tú vas a saber que Dios te está llamando a ti si tú no conoces la palabra, si no conoces la Biblia, que es la palabra de Dios? Entonces, te insta que busque a Dios, te vas a un pastor para que se salve. Eso es mentira, que dice que no te va a un pastor. Hasta muchos cristianos han salido y ahora son ellos mismos, son pastores, distorsionando la palabra de Dios, que es precisa y certera y clara. Dice el verso 40: y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de estas
de esta perversa generación. A ti también, hace 2000 años que se dio esta palabra y hoy se sigue aplicando. Sé salvo de esta perversa generación. En vez de hacer lo que están haciendo muchos, bebiendo, emborrachándose y como botando una pena que no le encuentra sentido a lo que está pasando y cree que lo puede encontrar sentido cuando están bajo el influjo del alcohol y pueden cometer muchos errores, hasta en pensar en su propia vida quitársela, porque no le encuentran sentido. Y déjame decirte, Dios espera de ti que tú vuelvas a Él. El plan de Dios fue enviar a su Hijo para que todo el mundo venga a Él por medio de su Hijo, sean salvos. Y nadie quiere ir a buscar a Dios. Eso es para viejos. Eso no es para los jóvenes. Créanme que la salvación es para todos. Para el viejo y el jóvenes. Todo. Si rechazas la salvación, después no digas que no te predicó. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 13,000 personas. Verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, comían juntos, oraban a Dios, compartían la palabra, porque ya le pertenecían a Dios, ya no le pertenecían al mundo. Entonces, ¿qué espera Dios? Que tú te conviertas de ese malo camino que tú tienes. Y si tú te apartaste de Jesús, que vuelva otra vez a Él, a su redil. Vuelve. Porque ¿qué ganas tú fuera de Jesús? ¿Satisfacer los deseos de la carne? ¿Quieres estar bailando, bebiendo? ¿Quieres vivir una vida pecaminosa, mundana? Pues, si esa es que tú decides, ese libre albedrío lo tiene todo el mundo. Jesús no obliga a nadie. A nadie le ruega. A nadie. Dice el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que cuando Jesús comenzó a hablar la palabra y comenzó a apretar la tuerca, dicen los discípulos, duré esta palabra, aquí la puedo oír. Y dejaron de seguir a Jesús. ¿Tú sabes cuántos habían ahí? Más de 5,000 personas. Y dejaron a Jesús. Entonces, voy a ver a otro discípulo de Jesús, luego lo llamó apóstol, el mismo Pablo, y hizo lo mismo a predicar. En el capítulo 17 del libro de los Hechos, empezando en el verso 22 hasta el 30, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba escrito al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin haberle conocido, es a quien yo os predico. O sea, Pablo también obedeció el mandato que Jesús dijo que vaya y prediquen. Está en Atenas, está en Grecia, y esta gente era idólatra. Esta gente tenía muchas creencias, muchos dioses. Y dice Pablo en el verso 22 que veo que ustedes son religiosos. ¿Pero por qué? Porque viendo en el altar, el verso anterior, 21, 20 y etcétera, para atrás, un altar que cada quien tenía un Dios. ¿Por qué? Porque yo creía que había un Dios, pero no sabía quién era ese Dios. Eran tan creyentes que ni sabían quién era el Dios. Y Pablo dice: veo que ustedes son muy religiosos. Y veo una inscripción que dice Dios, el Dios desconocido. Ese Dios desconocido que ustedes no conocen es que yo predico y que le voy a predicar. No lo conocían. No conocían a Jesús. Y le va a hablar de un Jesús que es Dios sobre todo. Y dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano de hombre. O sea, todos los templos que ustedes pueden ver, esos son hechos por mano de hombre. Dios no habita ahí. Él va y se mueve a nuestros templos porque estamos nosotros ahí. Porque nosotros le pertenecemos como iglesia. La Biblia dice que Él habita en el templo, que es el cuerpo. 1 Corintios capítulo 3, verso 16 dice que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente donde Él habita. Pero vuelvo y repito, que lo he dicho en otra prédica, que si está en un templo
donde nos reunimos como iglesia, ahí no está Dios. Ahí está Dios y estamos nosotros, porque donde estamos nosotros está Dios. Y dice la Biblia que Él no habita, diciéndole, Él no habita en templo, un altar, Él no habita así, den eso. Dice el 25, y si es honrado, ni es honrado de mano de hombre, como si necesitase de algo, pues Él quien da la vida a todo y aliento a todas las cosas. O sea, Dios no necesita que le lleven algo, porque había un altar, le llevaban agua, mucha gente tiene altares, que es una Coca-Cola, que un refresco, que una galletita, que un salami, que a las imágenes. Y eso no es de Dios, quizás tú lo haces. Eso no es de Dios, eso son cultura o ídolo o idolatría que tú formas y haces para decir que Dios está contigo, y son cosas que tú le hiciste tú. O sea, Pablo dice a los romanos, se olvidaron del creador y comenzaron a hacer una criatura, el hombre. O sea, Dios hizo al hombre y el hombre se olvidó de que lo creó y comenzaron ellos a hacer una criatura. Entonces, lo ponía como Dios, no ven, tienen ojos, oídos, no oyen, tienen boca, no hablan, nariz, no fatean, etc. Dice, tal como ellos, el que lo tiene. Entonces, tú te pones a pensar, lo hacen y dice que su Dios no habla, no hace nada. Y sin embargo, si aquí hay alguien que es Dios, y se llamara así, el que lo hizo, pero hacer una imagen y luego poner que Dios, eso, yo antes de ser cristiano, yo siempre le decía, yo me acuerdo que a mi esposa le dije, yo quiero ir a buscar de Dios, pero yo no creo, mi mente, mi conocimiento, nunca sé de Dios, no sé nada. Creo que una imagen que la hace un hombre, eso no es Dios, para mí no es Dios. Es que mi mente, yo no estudié, no soy estudioso, ni soy muy conocedor de la palabra de Dios, pero creo que Dios no está ahí. Sé que hay un Dios, pero ¿cómo yo puedo encontrar a Dios si Dios se encuentra a través de la palabra de la Biblia? Hasta que reconocí a Dios y me di cuenta que hay un Dios verdadero que quiere que todo venga al arrepentimiento. Y eso es lo que espera de ti y de mí. Y dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea, está hablando de un hombre, está hablando de Adán, de un hombre, dice el original. Ha venido a la creación de todos los hombres, por un hombre. Dice, para que habiten sobre la faz de la tierra, y le he prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios no está lejos de ti, Él está contigo. Lo único que tú no lo sabes, pero para que tú lo sepas, Dios está al lado tuyo. Él espera que tú le abras el corazón, que tú confíes en tu pecado en el momento preciso para Él poder entrar en ti. Él no está lejos, Él está ahí. Él lo que quiere, tú clame a Él para Él poderte responder. Mantente firme en lo que te estoy diciendo. No rechaces el mensaje, ni a izquierda, ni a derecha, ni a izquierda. Siempre firme, porque Jesús siempre sigue firme. Dice el 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de los poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. 29, siendo pues el linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o cultura de arte, de imaginación de hombre. ¿Qué te está diciendo Dios a ti? Dios no está en cultura, ni imaginación de hombre, ni en plata, ni imágenes. Miren, déjenme decirte una cosa. Cuando yo fui la primera vez a mi país, Dominicana, yo me acuerdo que mi mente, mi mamá, mi madre, pues siento me está mirando, o me va a mirar más adelante cuando yo vea el video, que ella sabe, que yo le dije, mamá, yo le dije que Dios me había transformado, me había sanado de la enfermedad que tenía y todo. Y déjeme decirle que me ha gustado la Biblia y esto, y usted siempre ha ido mucho, yo no falto a mi iglesia. Y le digo, mamá, ¿tú sabes lo que Dios hizo con Elías? Dice ella,
¿qué Elías? ¿De Alela? Digo, no, Elías, es de la Biblia. Dice, no, es de Alela que yo conozco. Digo, no, mamá, es de la Biblia. Así que usted no sabe de eso. Y me di cuenta que mi mamá tenía 60 y algo, 50, en aquel entonces 50 y algo de años en el Evangelio, pero no sabía nada de Dios. Ni quién era Eliseo. Le hablé de Moisés, me dijo, así Moisés viene y hace esto y esto. A jugar caraquita, ella vendía caraquita en aquel entonces. Y me di cuenta que mi madre simplemente iba a una iglesia, pero no conocía a ese Dios. Igual que yo, igual que tú. Y déjenme decirle que esa de cultura, cuando yo llego, tenía dos imágenes. Uno que ella decía que era San Elías y el otro San Lázaro. Y había uno que tenía dos muletas. Y yo le dije, mamá, yo quiero beberme un cafecito. Dijo, yo te lo cuelo ahora a mi hijo. Y yo le dije a ella, mamá, pero yo quiero que me lo cuele. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo se llama ese? Ese San Lázaro y ese San Elías. Digo, bueno, mamá, pero San Lázaro creo que una pierna le falta y completa para colarme un café. Se le va a hacer difícil. Quiero que Elías me lo cuele. Dígale a Elías que me cuele el café. Y me dice ya, no relaje mi hijo, no relaje con eso. Digo, no, mamá, porque si usted cree en eso, yo creo que está equivocada, porque es una imagen que no puede hacer nada por nada. Yo estoy seguro que usted tiene que limpiarlo, quitarle el polvo. No relaje con eso, digo, yo quiero ver un cafecito como lo huelen ellos. No pueden, pues eso no es Dios. Eso son imágenes hechas por el hombre para hacer negocios, para mantener en la oscuridad a la humanidad. No creen en eso. Creen en Jesús, que está en medio nuestro y es el Salvador del mundo. Así que lo que yo le estoy diciendo a usted, madre, que cree en Él, no cree en cultura. Eso es mentira. No creen en imágenes. Así estaba viendo la noticia el viernes. Una política, abogada, me reservo el nombre. Y nosotros los dominicanos somos tan creyentes que no tenemos no una virgen, tenemos dos vírgenes. Una se llama María, que es la Virgen de la Gracia, y otra de las Mercedes. Esas son las protectoras, nuestra salvadora, abogada. Qué equivocada está. Primero, yo soy dominicano y yo no quiero hacer disparate. Eso es mentira. Y déjeme decirle, María murió como Pedro, Juan y todo el mundo, pero no resucitó. Que resucitó fue Jesús y anduvo entre nosotros. María, igual que los apóstoles, todos que muestran Jesús, están en el cielo con él, pero no pueden darse visiblemente a los humanos, solamente Jesús. Está resucitado en el cielo para el día para vivir la tierra. Ahora, si María, ella misma en el capítulo 3 de Marcos dice, mi alma se regocija en mi Dios, mi Salvador. O sea que Dios tuvo que salvarla a ella. Por eso el ángel le dice, Gabriel, a ella, mujer, bienaventurada eres mujer, entre todas las mujeres. ¿Por qué eres bienaventurada? Podía ser María, podía ser Josefa, Ana, Lupita, Berenice, quien sea, pero fue María. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había muchas mujeres esperando, porque había una promesa, una virgen iba a dar a la luz de Emmanuel, Dios con nosotros, que Jesús, y se guardaban vírgenes, pero siempre tienen a María como virgen, y María dejó de ser virgen cuando dio a luz de Jesús, y dice la Biblia que fue el primogénito. O sea, el primero fue Jesús, después vino Santiago, el segundo, Jacobo, el tercero, vino Juan, así, hijo de María. Que la iglesia tradicional quiere decir que no. Entonces están metiendo, que la misma Biblia, mintiéndole al mundo y mintiéndole lo que dice la palabra, la verdad. Están sacando un contexto, fuera de contexto, con una mentira. La Virgen María, como ellos le llaman, la Virgen María dejó de ser virgen cuando empezó a dar a luz. Primero fue Jesús primogénito, que es el primero. Cuando se trata unigénito de Dios, el Hijo unigénito de Dios, Hijo único de Dios. O sea que hay diferencia. Entonces, ¿qué pasó en el capítulo 2 cuando Pedro se levanta a predicar? Que le dice Jesús, no salgan de Jerusalén para que sean llenos del Espíritu Santo. Estaba María y los hermanos de Jesús, léanlo. Usted que dice que es de la iglesia tradicional o católica. En el capítulo 2 se van a dar cuenta. Y fueron llenos y comenzaron todos a predicar el evangelio con denuedo. ¿Qué quiere decir todo? O sea que hasta María tuvo que salir a predicar de Jesús, no de ella. Entonces, no te equivoques. Jesús es el que salva. Jesús es el que da vida.
el que nos dio orden a nosotros, que vayan y prediquen para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Salgan de esa ignorancia que le han puesto a ustedes con una mentira disfrazada con una verdad. Así que no crean en eso, porque es una mentira. Jesús es el único que salva, dice la Biblia, no yo. Verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por lo alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan para que sean salvos. O sea que Dios dejó pasar nuestra ignorancia por alto porque nos ama. Pero le está hablando Pablo que dejó pasar por alto la ignorancia porque le estaba predicando. Ya no tenía excusa de rechazarlo. Si lo rechazaba, ya eran condenados. Ya no lo iba a pasar por alto. Iban a ser condenados. Si tú estás escuchando este mensaje y está aquí, y no por casualidad, porque Dios te ha puesto ahí, Dios quiere que entregue tu corazón, tu vida a Él. Y Él tendrá cuidado de ti, así como la tiene de su iglesia. Dios envió a Jesús para salvar al mundo que lo busque. En lo cual yo fui uno que también tuvo que arrepentir y ser salvo. Y ahora predico. No importa quién eres, de dónde eres, de qué linaje eres. A todos los hombres, dice el apóstol Pablo, dice que le manda una orden que se arrepientan. Y a ti te lo dice. Arrepiéntete. Te va a morir sin Cristo. Porque van a morir millones. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una tercera parte de la tierra van a morir. Lo sabemos los cristianos. Dice que se odiarán cuando se miren. Van a blasfemar contra Dios, le van a echar la culpa a Dios. Y sé que lo están haciendo. Aún sin yo salir de la casa, sé que lo están haciendo porque la Biblia lo dice. Pero tú, arrepiéntete, no le eches culpa a nadie. Porque el único culpable de todo eso que está pasando eres tú. Tu pecado. El pecado tuyo es que ha hecho que venga tanta plaga. Pero a nosotros, si te arrepientes, no te tocará tu cuerpo. Porque ya tú perteneces al linaje de Dios, no es de los hombres. Dice la Biblia en Romanos que por un hombre vino el pecado a toda la humanidad, pero por otro hombre, Jesucristo, hecho hombre, vino la salvación a toda la humanidad. Si por el pecado tú fuiste condenado, por la sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario, que dio su vida, ha sido perdonado, si lo aceptas con tu Salvador. Yo te invito que te mantengas firme, que te alejes de todo eso que te aparta de Dios, de idolatría, de visitar brujos, de vivir bajo el flujo del alcohol, creyendo que satisfaciéndote tú mismo, tú misma, tú crees que está bien con Dios. No, dice la Biblia, no yo, en Apocalipsis, capítulo 8, si no me equivoco, verso 21, el borracho no entrará en el reino de Dios. El adúltero no entrará en el reino de Dios. El fornicario no entrará en el reino de Dios. El idólatra no entrará en el reino de Dios. Todo eso, y sigue, y todo aquel que dice mentira, y todo aquel que roba, y todo aquel que dice maquiadeza. O sea que todo el mundo necesita a Jesús. Tú tienes que arrepentirte. Busca a Jesús. Él es la solución de nosotros. Él es nuestro motivo de vivir. Por Él nos movemos y por Él vivimos. Él lo necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por eso envió a su Hijo. Necesitamos de Él. Así que deja de estar haciendo cultura, imágenes y llevando juguitos que refresco. Eso no es Dios. Dios es poderoso para transformar tu vida. Porque Dios es el que te da la comida, te da el agua, te da la vestimenta. ¿Cómo tú tratas de darle algo a Dios? Como si Él necesitara algo, dice Pablo. Como Pablo se lo dijo a Atenas, te lo dice a ti. Así que deja eso a un lado y vuelve a Dios. El único que te puede perdonar y el único que te puede salvar. Así que mi madre, cuando escuchó todo eso, mi madre me dijo a mí hace muchos años atrás: desde ahora voy a botar toda esta imagen ídolo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy
jamás ha vuelto a tener mi imagen en mi casa. Porque tiene a Dios. Claro, con su poco conocimiento, reconoce que Jesús está con ella y la salvó. Yo sé que si tú haces lo mismo, también va a entrar al cuerpo, a la iglesia de Jesús. Él espera que tú cambies tu vida. No puedes seguir viviendo sin saber de tu vida. Todo se va a quedar. Todo se va a quedar aquí. Familia, hijo, esposa, riqueza, todo. Porque viene tierra nueva y cielo nuevo por causa de los escogidos, dice su palabra. Por causa de ti y de mí, dice la Biblia que Jesús viene. Por último, Hebreos dice capítulo 9, verso 28. Y Jesús vendrá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a todos aquellos que lo están esperando. Sé que tú no estás esperando a Jesús porque no conocía de esta palabra. Pero toda la iglesia que somos nosotros, su cuerpo, estamos esperando a Jesús. Que Él viene a buscarlo. Créame, pronto viene. Viene a buscarlo porque ya Él vino, dice por segunda vez sin relación al pecado. Porque se hizo hombre, llevó nuestro pecado sin nunca haber pecado. Así que yo te insto que venga Él, porque cuando tú vengas a Él, Él viene por ti. Y cuando Él venga por ti, todo en el aire, junto con sus ángeles, vamos a recibirlo y vamos a hacer fiesta y darle gloria a Dios Padre en el nombre de su Hijo amado. Haz esta oración conmigo. Repite con esto para que tú seas salvo. Señor Jesús, perdona mi pecado. Ayúdame a vivir una vida agradable ante tus ojos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y cuando allá pasen lista, yo a mi nombre muy feliz responderé. Amén. Si hiciste esta oración, créeme que si mueres hoy, te irá para el cielo. Amén. Dios te me bendiga y que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ti y los tuyos. Amén. Bendiciones, pueblo de Dios, y bendiciones. Todo aquello.